Lo prometido era deuda y aquí está para cumplirse la plataforma por la escuela pública, laica y gratuita. ¿Lo he dicho bien? Sí. De Burgos. De Burgos, correcto. Muy bien el apellido porque lo explicaba yo en el principio, es una plataforma que surge en toda España, pero que evidentemente en cada sitio se reivindica. Y están esta noche con nosotros Isaac y Silvia, ¿qué tal? Que están para reivindicar, como venís haciendo en los últimos 5 años, porque esta plataforma no nació ayer. Lleváis ya un tiempo. Bueno, llevamos ya bastante tiempo trabajando y bueno, lo que pasa es que se nos ha visto más desde que comenzaron pues, los brutales recortes a la educación pública y todos estos ataques que estamos sufriendo por parte de la ideología neoliberal, lógicamente ha hecho que ante la acción surja una reacción y entonces bueno, pues una serie de campañas, de protestas y demás nos hayan podido hacer más visibles los últimos 2-3 cursos. Vosotros dos en concreto sois profesores, vosotros vivís en primera mano esas consecuencias que a veces igual quienes no tenemos ya un contacto directo con la enseñanza o con la educación, bueno, pues podemos entender que es bueno, sí, pues dentro de los recortes, pues a todos nos han recortado, ¿no? ¿Qué problema hay, no? Lo que pasa es que, bueno, en un servicio público, además uno de los más importantes, los recortes pueden ser quizás más sensibles. No solamente como docente, también te puedo hablar como padre. Estamos viendo cómo la masificación en las aulas, el incremento de ratios, está provocando ya, por ejemplo, pues que haya conflictos, que aumente la conflictividad, que los centros sean lugares un poco más inhóspitos y en lugar de ser lo que deberían de ser, sitios amables a los que el alumnado acudiera a aprender, algo tan bonito como aprender. Estamos viendo cómo muchas familias están teniendo dificultades por culpa de los libros de texto. Una educación pública que se precie de ello debería de tener un sistema de... O sea, los libros de texto deben ser gratuitos, algo que no lo son, no tenemos entonces una educación gratuita. El profesorado se ha encontrado pues con un aumento de su carga de trabajo que le impide preparar las clases adecuadamente, que le impide conocer, como sucedía antes, mejor a su alumnado. En lugar de, se supone que tenemos un problema de que la educación en España es mejorable, creemos que sí que es mejorable y eso se hace pues con ratios más bajas, se hace invirtiendo más dinero y no con recortes, imponiendo condiciones laborales que muchas veces son extenuantes y que desde luego los perjudicados no solamente somos los docentes como trabajadores y trabajadoras, sino que también lo es el alumnado y va a tener consecuencias que veremos dentro de unos años. Dices que es mejorable, hombre, es que si me dices que no es mejorable lo que hace en España, vamos mal ya, pero evidentemente parece que se intenta de alguna forma optimizar los servicios. Hay servicios que se pueden optimizar, pero aquí estamos hablando de personas, no estamos hablando de robots, esto no es 20 alumnos por clase, media hora, podemos dedicarle 2 minutos y con 3 segundos a cada alumno, esto no funciona así. Yo no sé si vosotros que habéis ido creciendo, la plataforma poquito a poquito ha ido creciendo, al principio se veían poquitas camisetas verdes, luego se han ido viendo en sucesivas manifestaciones o concentraciones, siempre con sus picos me imagino, pero se ha ido viendo más gente. ¿Somos conscientes quienes no estamos, ya no solo dentro de esa cercanía al sector educacional, sino algunos padres, como decía, somos conscientes de la importancia que tiene la enseñanza, de realmente qué es lo que se hace en un colegio, en un instituto? Bueno, la mayor parte de la población sí que somos conscientes de lo importante que es la enseñanza. Otra cosa es lo que transmiten las administraciones, porque cuando hablamos con las administraciones a nosotros nos da la sensación que ellos no saben lo que pasa dentro de las aulas, porque bueno, llegan a meter hasta 34 o 35 alumnos en la ESO, cosa que es ilegal, y mientras estas ratios, pues bueno, las aplican de esa forma tan flexible. Cuando hablamos, por ejemplo, de niños con necesidades educativas especiales que necesitan atenciones de profesores terapéuticos, a la hora de dotar esos profesores terapéuticos, ellos muchas veces únicamente ven los números de cuántos niños con necesidades educativas especiales hay y no tienen en cuenta los casos específicos que hay, porque algunos necesitan mayores atenciones que otros. Y esto da lugar a que actualmente en muchos centros se estén quejando que necesitarían una mayor dotación de profesores de pedagogía terapéutica y que la ratio que está establecida para estos casos se aplicara de forma mucho más flexible y que los niños no fueran solo números, sino que tuvieran un nombre y un apellido, y si fuera consciente de que en algunos casos las necesidades son mucho más sobre la realidad que sobre el papel. Hay que explicar, creo que hay que explicarlo, igual no es necesario, pero entre las profesiones hay profesiones que son vocacionales y profesiones que son las que te tocan.
La profesión de un educador, yo creo que es una profesión en un alto porcentaje, y conozco y tengo amigos que son educadores, muy vocacional, gente que, aunque cuando éramos alumnos todos estamos acostumbrados a que el profesor era el malo y que nos castigaba y nos ponía deberes y todo esto, el profesor es esa persona que a lo mejor cuando acaba su horario sigue todavía en su casa pensando cómo mañana, cómo hacer, cómo no hacer. Cuando vosotros habláis de la necesidad de nuevos profesores, de más maestros, de más educadores, no lo hacéis porque, bueno, a ver si tengo 10 minutos libres que me va bien, sino porque es que no dais más, o sea, porque os encantaría poder dedicar a este o al otro el tiempo que se merece, claro, y al final te da rabia que tu trabajo... El tiempo lo vas a dedicar igual, es decir, porque nuestros días tienen 24 horas como los de cualquier otra persona, entonces no puedes dedicarle más tiempo del que realmente tienes, asumiendo que además tenemos pues, nuestras responsabilidades familiares, tenemos nuestras responsabilidades también sindicales, en nuestro caso tenemos pues otra serie de tareas que cumplir, ¿no? Lo que sí es cierto es que si tú dispones de una serie de horas para atender a un determinado número de alumnos, alumnas, cuanto más bajo sea el número de esas personas que tienes a tu cargo, más tiempo puedes dedicarle a cada uno de ellos. O sea, que no se nos olvide que preparar una clase muchas veces hay gente que se piensa que simplemente es estudiarte lo que le vas a decir a los chavales al día siguiente. Eso nos lo sabemos y nos lo sabemos de sobra. El problema es cómo explicar determinado aspecto. A 5 personas que ya se lo has explicado y que no lo han conseguido entender, posiblemente no te vale una explicación extra para las 5, sino que cada una de ellas va a requerir una explicación diferente. ¿Por qué? Pues porque son personas diferentes. Son personas además que están en un determinado momento de su vida, que tienen pues sus características, los que tienen 4, 5, 6 años tienen unas necesidades educativas, los que tienen 7, 8, 9 otras, los adolescentes, como es el caso mío y el de Silvia, tienen otro tipo de necesidades, te tienes que ajustar a cada una de ellas, pero es que además las personas no vamos evolucionando y nuestra infancia y adolescencia no es algo lineal, sino que funcionamos en escalones. Cada una de las personas está en un escalón distinto y requiere de una atención concreta. Y esto pues lo sabemos las personas que trabajamos dentro de un aula con los alumnos y las alumnas, no tanto desde luego los que están en un despacho decidiendo a cuánta gente podemos o no podemos atender. Si no conoces a la gente no lo puedes saber. Sí. Quiero remarcar una cosa, que es que de hecho si los recortes no se han notado tanto en educación, ha sido por la buena voluntad de la mayor parte del profesorado, por no decir todos, porque pero bueno, también hay que señalar que esa voluntad pues bueno, llega hasta donde llega, en el sentido un poco que apuntaba Isaac, que por mucha muy buena voluntad y trabajo que le ponga yo, nunca podré llegar igual a mis alumnos si tengo 30 en clase que si tengo 25. Todos recordamos, cuando éramos más pequeños, creo que más o menos nos movemos por la misma quinta aproximadamente, ese profesor que se conocía no solo al alumno, a los padres, te saludaba, si había algún problema el profesor te lo detectaba inmediatamente cuando veía al alumno, algo le está pasando, algo tiene en casa, porque ya simplemente de verle, quizás ahora ya, no sé si eso es ciencia ficción, pero tal cual va caminando la cosa se puede convertir en ciencia ficción que uno no pueda ni conocer al alumno casi. Pues se dan ciertas circunstancias para que eso suceda. Una de las condiciones fundamentales para que conozcamos a nuestro alumnado es que pasemos tiempo con él. Y tiempo, no solamente horas semanales, sino pensar también en cursos sucesivos. En un momento en el que los recortes han sido brutales y vemos cómo el porcentaje de interinos se ha disparado, como vemos cómo en determinados centros rurales más del 50% del profesorado, incluso llegando a porcentajes realmente escandalosos, del 60-70% del profesorado, cambia cada uno de los cursos, y cada uno de los cursos ese profesor o profesora va a un centro diferente, en un lugar diferente de la comunidad autónoma, lógicamente no ayuda para nada a conocer a tu alumnado. Cuando te llegan un montón de personas nuevas, no solamente tienes que valorar cuál es su nivel en tu asignatura, sino muchas veces esos problemas puntuales que tienen con determinados aspectos de cada una de las asignaturas, de cada una de las parcelas de esas asignaturas, las vas conociendo conforme conoces a la persona. Cuando tú ya te has encontrado con un alumno durante varios cursos, lógicamente le conoces mucho mejor. Cuando la precariedad laboral hace que este año estás aquí trabajando, el próximo no sabes dónde, si es que trabajas, entonces lógicamente eso no favorece
que el profesorado realmente pueda conocer a su alumnado. Queda aquí en un segundísimo plano algo que has dicho claramente, esa precariedad laboral que os afecta directamente a vosotros, el no poder establecer una vida en condiciones, por decirlo así, por ser muy genérico, el que uno no sabe mañana dónde va a parar, el que uno no sabe mañana si su sueldo le va a dar para poder pagarse la vivienda donde vaya, porque no es lo mismo estar en un municipio pequeñito que en una gran ciudad, cuestiones que evidentemente afectan también de lleno a vuestra vida personal, porque al final, lo que digo, casi queda en un segundo plano frente a todo lo que estáis comentando. Sí, y esa situación está afectando principalmente a lo que es el eslabón más débil en lo que es el personal docente, que son los interinos, ¿vale? Y en ese sentido se les está utilizando casi como material de usar y tirar, porque se les contrata a la víspera de que inicien las clases, lo cual no es de recibo, porque prepararte para afrontar un curso no se puede hacer de un día para otro, ¿no? De hecho, bueno, el resto de docentes que somos funcionarios estamos desde el 1 de septiembre ahí, pues, bueno, pues planificando nuestras clases. Cuando llega el 30 de junio se les echa. Y se les ningunea, porque en ocasiones se les llama en septiembre cuando hay problemas en los centros, porque no ha quedado nadie que pueda examinar a los alumnos en algunas especialidades, se les llama y se les hace un contrato vergonzoso de cuatro días. Y en ese sentido yo creo que es la parte más débil. Y otro punto a señalar es el incremento de las medias jornadas entre estos profesores, que en algunos casos no llegan ni a medias jornadas, porque nos hemos encontrado casos de un quinto de jornada en la provincia de Burgos concretamente. Y uno se plantea, ¿no?, qué motivación puede tener un profesional así, porque no quiero tampoco contrastar distintos tipos de trabajo, pero hay algunos trabajos en los que uno puede tener mejor o peor motivación, pero es una cosa muy dinámica, venga, pongo esta pieza aquí, pero cuando alguien tiene que tratar con personas y tiene que sacar lo mejor de sí para, como bien decías, pues alguien que tenga una necesidad un poquito mayor o lo que sea, ¿qué motivación le puede quedar a un profesor que sabe que mañana le van a dar la patada, que pasado no sabe dónde va a estar, que al otro... Yo creo que realmente muchos de nosotros somos amantes de las materias que impartimos, es decir, que en el momento en el que estás dentro del aula trabajando, muchas de estas cosas quedan un poco de lado. Lo que sí que sucede es que, claro, no es tanto la motivación una vez que estás trabajando como qué motivación tienes para aceptar un contrato en una localidad situada en un extremo de la comunidad autónoma, pongamos una persona de Valladolid, que le ofrezcan un puesto de trabajo en Arcos, en Soria, que le ofrezcan un puesto de trabajo en Villasana de Mena, que le ofrezcan un puesto de trabajo en alguna de estas localidades de 4 horas. Es decir, realmente está trabajando gratis, porque lo poco que va a cobrar se lo va a gastar en desplazamiento, se lo va a gastar, necesariamente tiene que vivir allí, no puede disponer de su vida. Luego otra cosa, si te hacen un contrato de 5 o 6 horas, esas 5 o 6 horas no son 5 o 6 horas laborales, que tú entras el lunes, las haces todas seguidas y te marchas a tu casa. Es decir, bueno, trabajo un día a la semana, los otros días... No, es que si tú tienes una clase o 2 clases de 3 horas cada una a tu cargo, a esos alumnos no les puedes poner las 3 horas de ciencias sociales seguidas o las 3 horas de música o las que sean todas seguidas, sino que tendrán el lunes, el miércoles, el jueves, con lo cual al final tú estás trabajando 3 días de los 5. Y pensemos también en que queremos que la población se quede en un sitio concreto, y en una comunidad como Castilla y León tan dispersa, si lo que queremos es que la gente se quede aquí, que pague aquí sus impuestos, que saque aquí sus familias adelante, quizás no vamos por buen camino así, porque ningún profesional de ningún tipo apostaría por este formato mucho tiempo. Bueno, la escuela rural es también de las que más está sufriendo los recortes, y yo sí que lamento alguna vez oír en bocas de la administración educativa, que cuando les oigo hablar parece que la escuela rural es un lastre, en lugar de una oportunidad de poder fijar población en un entorno en el que se necesita. Entonces, yo sí que pido a las administraciones educativas que por favor cambien pues su chip y su concepción respecto de la escuela rural, y que lo dejen de ver como un peso, y que pase a ser un derecho de los alumnos que allí viven. Yo creo que les va bien a los políticos que los alumnos, con que sepan leer y sumar, ya va bien. O sea, cuanto menos capacidad crítica, cuanto menos interés por conocer, por descubrir, por enterarse,
Yo es una teoría que sacó hace mucho tiempo, no es de ahora ni con los recortes, porque uno ve las distintas reformas educativas que están muchas veces pensadas más para adoctrinar que para enseñar, con peso hacia las religiones a veces, con peso en asignaturas donde hay un alto carácter de política. A lo mejor se presta más atención a la historia que a las matemáticas en algunos casos. Da la sensación de que se está buscando eso, un sitio para que alguien aprenda a leer, a sumar 2 más 2 y ya está. Hombre, es que eso lo podemos concretar muchísimo más. Ahora mismo estamos viendo cómo se está implantando una ley, la 11, que por ejemplo dentro de las competencias, es decir, ese conjunto de capacidades que se supone que adquiere una persona durante sus años de formación, elimina una competencia concreta que es la competencia cultural y artística y la sustituye por sentido de la iniciativa y la cultura emprendedora. Lógicamente aquí hay ideología política. Se está utilizando la escuela pública para adoctrinar políticamente. Esto desde luego lo hemos denunciado desde la plataforma, lo hemos denunciado como CGT y lo vamos a seguir denunciando. Nos parece realmente una burrada que una persona que está recibiendo un bien tan preciado como es la educación en un entorno público tenga que estar sometido a cualquier tipo de adoctrinamiento, tanto religioso como político. Desde luego reclamamos la salida inmediata de la religión del horario escolar, de la escuela pública, y desde luego reclamamos la salida inmediata de la ideología neoliberal de la mente de nuestros hijos e hijas. Porque además, si somos un poco analíticos y vemos hacia dónde, cómo está configurada la sociedad, ahora hay como un interés, por así decirlo, casi enfermizo, porque todo el mundo adquiera cultura del emprendimiento, que no es ni más ni menos que tomar los puntos de vista del patrón, del empresario. De alguna manera también se intenta incorporar este punto de vista, pues todas las pymes, todo el tema de autónomos y demás. Pero bueno, realmente muchos de nuestros alumnas, lo que van a ser el día de mañana van a ser asalariados, van a trabajar por cuenta ajena. Entonces no entendemos por qué sí tienen que recibir el punto de vista del patrón y no tienen que recibir el punto de vista que les sería mucho más útil del trabajador, cuáles van a ser sus derechos, qué pueden hacer con ellos, qué no pueden hacer con ellos, de qué manera se tienen que asociar para defender sus intereses como personas trabajadoras. Y bueno, pues realmente es algo que estamos denunciando. O sea, hay ideología, hay adoctrinamiento, y la 11 desde luego está impulsando un adoctrinamiento que nos parece muy muy peligroso. Creemos que nuestros hijos e hijas y nuestros alumnas lo que tienen que hacer es aprender, tienen que formarse, tienen que cultivarse como personas. Hay etapas en las que luego la educación no es obligatoria, donde tú ya te vas dirigiendo hacia cuáles son tus intereses profesionales. Pero una persona de 5, 6, 7, 8 años, desde luego, que se le está intentando inculcar este tipo de valores, de principios, que nos parece que no son universales, para nada universales, nos parece algo realmente... Yo dejaría también fuera los otros, es decir, ni el neoliberal ni el otro, es decir, quitar cualquier adoctrinamiento político. Y con el tema de la religión, una cosa que yo no sé si la gente es consciente o no de lo que está pasando en los centros, con que un solo alumno o una sola familia demande que su hijo o su hija pueda recibir clase de religión, se le asegura que aunque solo sea uno en clase, va a tener un profesor de religión. En cambio, para el resto de asignaturas en la ESO, se establece unas ratios mínimas, es decir, un número mínimo de alumnos que tienen que pedir esa asignatura, porque en caso de que no se alcance ese número mínimo de alumnos, esa asignatura no se da, mientras que la religión se asegura que se dé con un único alumno en la clase. Eso supone, bueno, independientemente de que la religión, la plataforma y nosotros como CGT pensamos que tiene que estar fuera de la escuela, ya llegar a estos niveles nos parece vergonzoso. Entonces, hablando de educación, una asignatura pendiente de este país, un país aconfesional que sigue todavía manteniendo en según qué estratos de la sociedad, educación, pero también lo hay, por ejemplo, en hospitales, ha habido sus polémicas con capillas o no capillas, etcétera. Sigue manteniendo esa religión, en este caso la religión católica, como en una especie de burbuja, una cierta protección que va quedando donde debe quedar, pero todavía se sigue manteniendo. Yo creo que es una de nuestras grandes herencias del franquismo. Entonces, bueno, pues como ha habido todavía una parte de esta clase política que no ha querido romper del todo con él, pues todavía lo tenemos ahí.
Bueno, continuamos con esta plataforma donde, bueno, pues habéis iniciado ahora mismo el curso, un curso nuevo, el curso en el que ya estamos saliendo de la crisis, nos dicen, ya la cosa está funcionando, vamos, yo hasta tengo más pelo desde que va la cosa mejor, pero ¿realmente es así? ¿Realmente la educación va también cogiendo esos tintes que nos dicen que debiéramos verlo, o seguimos en la misma línea? No, absolutamente no, los centros siguen todavía con deficiencias en recursos materiales, porque hace unos años con la crisis se recortó el presupuesto en un 40%, que se dice pronto, se ha recuperado algo pero muy poco, y este recorte del presupuesto se nota el primer año, pero a medida que van pasando los años esto se va acumulando. Por ejemplo, bastaría echar un vistazo a cómo podemos tener las bibliotecas o los sistemas informáticos de los centros. Y por otro lado, sí que nos han hecho la promesa de que van a bajar las ratios para el curso que viene, porque supuestamente estamos saliendo de la crisis, pero si realmente estamos saliendo de la crisis se podían haber aplicado el cuento este año y no tener ratios por encima de 25 en primaria, que era lo máximo hasta hace unos años y que ahora se está superando, o de 30 en la ESO, o incluso, como te señalaba antes, llegando a grupos donde se supera la máxima ratio establecida por ley. 25, y se puede, en primaria está en 25 y se puede aumentar hasta un 10% en determinados casos, y lo mismo pasa en la ESO, que es 30 y se puede aumentar en un 10% hasta determinados casos. El problema es que ese 10% adicional se está dando ya como tope máximo y solo se tendría que aumentar ese 10% adicional bajo unos supuestos que muy claramente establecidos en la ley, y en cambio lo que se está haciendo es que la excepcionalidad sea la norma. Bueno, pues vemos que el arranque sigue necesitando, por decirlo así, de una plataforma como la vuestra, donde cada X tiempo pues os ponéis las camisetas, lo digo así, un sentido muy figurado, pero os ponéis las camisetas y decís, aquí estamos. No sé si os han ido incorporando también padres, me imagino, a la plataforma. ¿Cómo veis esa evolución de la gente? Porque a veces cuando uno lleva mucho tiempo reivindicando, también el desaliento pues hace que la gente se vaya... No, hombre, en la plataforma por la Escuela Pública Laica y Gratuita de Burgos, de hecho, uno de los bloques realmente importantes es el de los padres y madres. La FAPA es una organización que ha estado ahí desde el principio, yo creo, sí, desde el principio. Es extremadamente trabajadora, que nos ha apoyado, además nos ha apoyado porque tenemos una relación bastante cercana también nosotros como CGT, como sindicato con ellos, y bueno, de alguna manera es parte fundamental de lo que es la plataforma. También hay grupos de estudiantes, luego también por muchas veces tienes idas y venidas. Ha habido sindicatos que han formado parte de la plataforma que ahora no están, otros que vuelven, pero bueno, CGT lo cierto es que somos los únicos que estamos ahí desde el principio, y bueno, la plataforma poco a poco su trabajo sí que se va consolidando. El año pasado hicimos una campaña pues bastante buena contra aquellos 15 días que se tardaba en llamar al profesorado sustituto, que implicaba que durante 2 semanas pues el alumnado estaba sin recibir clases, y hicimos una serie de concentraciones, y bueno, pues este curso también estamos ya empezando a ver qué tipo de campaña podemos llevar adelante, pues para denunciar pues todas las consecuencias que está teniendo ya la LOMCE, su implantación y los recortes, que son muchos. Le voy a preguntar, has hablado de esa campaña que hicisteis el año pasado. La parte más a veces desalentadora de este programa es cuando pregunto por las cosas que se van consiguiendo, por todo este esfuerzo que hay detrás, y de pronto te enfrentas a un consejero, a un político en definitiva, que es el que tiene que tomar la decisión. ¿Qué tal están respondiendo los responsables políticos de esta comunidad? Hombre, ellos son muros y lo único que piensan realmente es que les haga adelante bien sus campañas electorales. Cuentan pues con todo lo que es un aparato propagandístico muy eficaz, y realmente se sienten muy amparados por eso. De alguna manera, sin embargo, nosotros también nos sentimos satisfechos, no tanto por los resultados quizá objetivos que pudiéramos ver, pero sí porque la función que tenemos que cumplir como plataforma sí la cumplimos, que es la de que, independientemente de que los políticos nos digan que todo ha mejorado, la denuncia de que eso no es así al final acaba llegando a los medios de comunicación. Ahora mismo estamos aquí contándote todo esto, estamos saliendo a la calle para denunciar todo lo que no es cierto, y bueno, de alguna manera el componente este molesto de decir todo va bien, bueno, pues ahora hay otras personas que encima forman parte
de la vida diaria, de esto que estamos diciendo que va bien y que nos están diciendo cuál es la realidad, que no va bien. No nos vamos a conformar con que nos normalicen esta situación de precariedad, vamos a seguir denunciando continuamente todo aquello que vemos que es denunciable, no por una cuestión política, no por una cuestión ideológica, sino por algo mucho más importante, porque esto realmente nos afecta como trabajadores y trabajadoras, pero es que además afecta a nuestros hijos e hijas, y desde luego no nos vamos a quedar quietos, y creemos que sí, que realmente hay una función que hemos hecho que sí que sale adelante. Hace 2 años hicimos una campaña también por el tema de las enseñanzas artísticas, que están siendo extremadamente castigadas por la LOMCE también, y bueno, convocamos una manifestación sinfónica que tuvo bastante, pues sí que fue bastante gente, y que realmente le hicimos dar marcha atrás al consejero dentro de aquellas burradas que quería imponer en aquel momento, dio algo marcha atrás, que muchas veces sí que consigues cosas aunque no sean tan espectaculares como nos gustaría. Pero bueno, nuestro trabajo está ahí y al final acaba saliendo. Y si no estuviéramos, que no le quepa a nadie la duda de que estaríamos mucho peor si no existiera esta reivindicación y esta lucha en la calle. Yo siempre cuento en este programa, cuando este programa lleva ya más de 5 años quejándose de casi todo, y la gente nos llama, y hay gente que por la calle te dice, si al final no sirve para nada. Y yo digo, bueno, pues si a pesar de lo que nos quejamos no sirve para nada, imagínate si no nos quejásemos. Imagínate cómo sería la cosa si esto fuera, venga, pase usted y haga lo que quiera. Nuestros responsables políticos en general, cuando tienen que hacer algo, aunque no sea más que de cara a la galería, se suelen reunir con los profesionales de lo que sea, del gremio que sea. A nivel de educación, cuando se va a llevar a cabo alguna reforma, cuando se va a implantar algún tipo de medida, ¿se reúnen con los profesionales o esperáis a verlo en la prensa de lo que os va a pasar? Bueno, la LOMCE ha sido un claro ejemplo de una ley sacada adelante sin ningún tipo de consenso ni ningún tipo de diálogo. Bueno, había un consenso, pero en contra. Sí, había un consenso, no, pero sí, claro. Sí, pero digo de los políticos, no ha habido ninguna voluntad de diálogo ni de consulta, ni hacia el profesorado, ni hacia los representantes de alumnos, ni hacia lo que son las familias. O sea, es un claro ejemplo. Como docentes, ¿cuántas más reformas puede aguantar un país que cada vez que cambia un gobierno cambia su sistema educativo? Es que estas dos preguntas realmente pueden juntarse. En el momento en el que alguien quiera hacer las cosas bien, de verdad, es decir, yo cuando me refiero bien, me refiero pensando en quien yo pienso, que es en las personas a quienes va destinada la educación. Lo primero que tiene que ver es qué tipo de necesidades tenemos, qué tipo de propuestas puede hacer el profesorado. Seguramente sean muy variadas, muy variopintas, muchas de ellas estén en contraposición las de unas personas con otras, pero lo que está claro es que mejorar el sistema educativo de un país requiere de muchas voces, requiere de que las personas que están involucradas directamente en el día a día estén ahí presentes, que esas voces sí que sean escuchadas. Muchas veces hay que hacer cambios importantes, pero es mejor ir andando paso a paso y construyendo sólidamente que estar pegando bandazos. Eso no cabe ninguna duda. Lo que pasa es que hay veces que hay intereses políticos que están muy por encima o que son totalmente contrapuestos a los intereses ciudadanos. Entonces yo muchas veces me planteo si realmente a lo que asistimos es a una chapuza por parte de unos políticos o realmente se están consiguiendo los objetivos que se buscan, que es, por una parte, adoctrinar en un sentido, que es quitar pues, enseñanzas artísticas, por ejemplo, es un claro ejemplo, ¿no? Es fundamental que todo ser humano acceda a un tipo de formación estética. No se nos puede privar de eso, es algo que es inherente al ser humano. Cualquier antropólogo te lo puede decir. Sin embargo, aquí estamos intentando que... Bueno, es que el fomento de la creatividad yo creo que forma parte... sin que te lo enseñase nadie, tú dejas a un niño sin ningún tipo de educación y un niño tira por su creatividad, empieza a hacer con juguetes cosas, es decir, ya va con nosotros, claro, podemos estimularlo o podemos enterrarlo, eso está claro, eso es así. Isaac, Silvia, muchísimas gracias por haber pasado por aquí, espero veros. La verdad es que tengo un sentimiento encontrado con estas cosas, me gustaría no veros y eso significaría algo bueno, pero espero veros de verdad pronto y que podamos seguir hablando de pasitos que se van dando, como bien decís, y de nuevas reivindicaciones. No sé si me has hablado de que tenéis en mente esta reivindicación para hacer el análisis de cómo va yendo la LOMCE en breve, todavía no hay fecha, todavía no se sabe... Sí, bueno, de momento nosotros como sindicato, CGT, desde luego sí, estamos sacando ya comunicados y estamos informando en los centros educativos pues de todo lo que nos vamos encontrando
Y luego, pues como plataforma, pues escuchando también lo que nos cuentan los padres y las madres, porque ellos tienen también información que a nosotros se nos escapa, pues relativa, por ejemplo, al funcionamiento de comedores escolares, o los alumnos de la universidad relativo a la monstruosidad de subida de tasas que han tenido que sufrir. Y bueno, pues juntando todas estas opiniones de colectivos diferentes, pero que formamos parte de lo mismo, de la educación pública, pues iremos sacando adelante pues lo que vayamos viendo. Sí, iba a comentar que, bueno, en próximas fechas, este 17 de octubre, bueno, se va a realizar una jornada en la Plaza Mayor, la cual es apoyada por la plataforma de lucha contra el TTIP, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, que yo invito a todo aquel que no sepa lo que es, que se informe en Internet, porque va a tener graves consecuencias sobre la vida de los consumidores, de los trabajadores y de la soberanía como a la hora de tomar nuestras propias decisiones como país. Es una jornada el 17 de octubre en la Plaza Mayor. Habrá paneles informativos por la mañana y por la tarde. Estaremos desde las 11 de la mañana. Habrá paneles informativos para que la gente se informe, música, y por la tarde seguramente habrá teatro. Ya, por lo menos uno se informa y se entretiene. Antes de marcharos, habrá a lo mejor algún padre, bueno, muchos os conocen ya y saben cómo comunicarse con vosotros, pero decías que seguís recogiendo lo que se os cuenta de lo que pasa en las aulas, etcétera. ¿Tenéis alguna dirección, un correo electrónico que pudiéramos dar en antena para que se comuniquen con vosotros, con la plataforma? ¿Que os lo sepáis? Tenemos un correo electrónico de la plataforma que está es que no te lo puedo decir de memoria. Yo digo porque muchas veces nos pasa, que no nos acordamos los Lo que sí que tenemos es un blog de la plataforma, que buscas en cualquier buscador plataforma por la escuela pública, la que es gratuita de Burgos, y te aparece el primero, y ahí aparece un buzón de sugerencias y también viene el correo electrónico para cualquier cosa. Para que la gente que quiera pues también pueda sumarse. Silvia, que es esencial. Isaac, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y nos vemos, ¿de acuerdo? A ti. Volvemos ahora aquí en ¿De qué te quejas?